todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin, la Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es, Él es digno de alabar, y discernirá cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo Él es digno de alabar, y discernirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, tómale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Amén. Familia de Benecer, aquí estamos de nuevo. Gracias por las canciones, por la inspiración de la música en esta mañana. Queremos ver hoy en la epístola de Efesios, es una epístola del apóstol Pablo, en el capítulo 1 vamos a ver las riquezas que tiene nuestro Señor para cada uno de nosotros. Este capítulo 1 es fundamental para entender el propósito de la vida cristiana.
por qué Dios pensó en nosotros. Entonces, vamos a él rápidamente para que aprovechemos este tiempo. Hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Hagamos una oración. Gracias, Señor, gracias, porque después de la tormenta viene la calma, porque después de los problemas tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor. Bendícenos, al analizar tu palabra, que sea de bendición para nosotros, para cada uno de los que están escuchando y viendo este video. Gracias, Señor. Quédate con nosotros en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. El apóstol Pablo habla que somos adoptados en Él. Se centraliza este capítulo, por lo menos lo que vamos a ver, que no vamos a pasar del versículo 14 por razones de tiempo, pero tenemos algo bello para ver en esta mañana. Dice el versículo 1, por ejemplo, que somos santos y fieles. Usted se llama Enrique, usted se llama Carlos, y hay algunos que se llaman José Luis, y otros se llaman Jimmy. En fin, pero aquí los identifica a los cristianos como santos y fieles. Entonces tenemos que hacer una salvedad en este caso. Está hablando de la calidad de nuestra alma. Está hablando de lo que nosotros somos en esencia. Para Dios somos, dice la Escritura, mire aquí, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo, que están en Éfeso. Santos y fieles, en el versículo 1, es nuestro nombre adjudicado a los que estamos en Cristo Jesús. Si mira el versículo 2, hay un saludo muy necesario. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cuánto nos hace falta este saludo hoy, verdad? Desearnos la gracia de Dios, que abunda en nosotros, desear que tengamos paz. Bueno, este es el saludo que Pablo envía a los efesios y que nosotros también tenemos que aprovechar a dar y a impartir en ustedes y ustedes en mí. Porque deseamos la paz, deseamos que tengamos todos ese privilegio de una conciencia tranquila y una paz interior y que haya en nuestro hogar, reine la armonía. Y dice también, gracia de Dios, gracia del Señor. Es un saludo muy necesario en estos días. El versículo 3 nos habla de algo fundamental. Contar con la bendición de Dios. Contar con la bendición de Dios. Hay personas que están contando con lo que no tienen. Hay personas que especulan. Vio el caso de aquellos dos hermanos que compraron alcohol en gel por todos los estados y llenaron un camión. Ellos pensaban que iban a ganar mucho dinero con esta pandemia, pero fueron puestos por un juez, condenados a dar eso en ayuda social. Ellos no contaban con esto, ¿verdad? Contaban con el dinero, contaban con la riqueza, pero el futuro no lo determinamos nosotros. Sin embargo, el Señor habla de que ya podemos contar con las bendiciones del Señor. Nos dice, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Nos bendijo. Ya estamos bendecidos por el Señor. Ya tenemos y podemos contar con esta bendición. En el versículo 4 habla de elección. Cuando hay un puesto de trabajo,
hay muchos en la fila, en la línea para que ese puesto de trabajo sea cubierto. Y alguien va a elegir, recursos humanos va a elegir al que le parece mejor. ¿Qué vio en nosotros Dios para escogernos? Nada. Nada bueno. Nada bueno. Todo lo contrario. Cuando vayamos más adelante vamos a ver en el capítulo 2 que nos dice el apóstol Pablo en esta misma carta, vamos a ver que estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos condenados. No había nada en nosotros que atrajera a Dios. Sin embargo, Dios nos escogió. Versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El propósito de Dios en escogernos no es porque haremos méritos o hayamos hecho méritos. No es por eso. El propósito de Dios es tener un pueblo santo, espiritualmente sin mancha delante de Él. Y déjeme decirle algo con toda sinceridad. Fuimos escogidos antes de que el mundo fuese hecho. No había nada y Dios estaba pensando en usted, estaba pensando en su vida, estaba pensando en su espíritu, en su alma. ¿No es bueno eso? Cuando nos arrimamos a las cosas espirituales, fuimos atraídos hacia ellas por una razón. Porque el Dios de amor impresionó nuestra vida, conquista nuestra alma, lava nuestro pecado, nos arrepentimos porque tenemos convicción de que somos pecadores y Él restaura nuestra vida y entendemos que hemos sido elegidos. Hemos sido elegidos no por nuestros méritos, sino porque Dios es bueno. Dios lo planeó de esa manera y en su gracia nos salvó. El versículo 4 dice, lo habíamos visto, delante de Él. Vamos a estar delante de Él. Nos vamos a presentar ante Él. Y dice, nos vamos a presentar sin mancha, sin pecado, sin nada que sea malo, porque hemos sido limpiados en la sangre del Cordero. Versículo 5. Adoptados. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Adoptados. Fuimos adoptados. Existe una gran diferencia entre ser hijo de sangre, poseer el apellido, poseer la sangre de papá y de mamá, que ser un hijo adoptado. Mire, si de su familia le nace un hijo, lo tiene que aceptar sí o sí. Pero cuando usted adopta, o la persona que adopta un hijo, es porque ama un hijo, es porque desea un hijo. Quizás no lo puede tener naturalmente de su sangre, pero puede adoptar, amar y dar todo su cariño y su atención a un hijo de otro. ¿Quién tiene más valor? ¿Qué padre ha usado el peso de todo su corazón, de todo su amor, para darle a un hijo o al otro? ¿Verdad que el que adopta parece a nuestra manera ser el que amó más? El padre, de hecho, hay generaciones viviendo en la misma casa, abuelos de 40 años, 45 años, varias generaciones, y los hijos vienen porque así es el destino y así es la vida, y tal vez el desorden.
Pero cuando uno quiere, desea un hijo, para darle su apellido, para dejarle su herencia, para que esa persona camine según los principios que usted tiene que amar mucho, tener mucha paciencia y demostrar que puede. ¡Wow! No es un muchacho de 15 años, no es un adolescente que cometió un error. Usted es un padre que adopta y debe ser valorado. Y dice, nosotros no somos hijos de Dios de sangre, sino que somos adoptados, pero nos va a dar como hijos de Dios todo lo que corresponde a la herencia y a la bendición. ¿No es eso maravilloso? Versículos 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí comienza la descripción de un nombre de Dios. Dios llama a Jesucristo el amado. Si ustedes recuerdan, en el Evangelio según San Juan, Juan, el que escribía, decía, el discípulo que amaba a Jesús. Se refería a su propia persona, pero él no quería sobresalir, ¿verdad? Pero simplemente lo solapó de esa manera el discípulo al cual amaba a Jesús. Era Juan. Pero mira aquí, cuando Jesucristo toma el nombre de el amado y dice que estamos nosotros en el amado, que somos nosotros aceptos en el amado. Hay una gran equivocación en el mundo entero. La doctrina de la salvación varía según el criterio de algunos. Y es muy importante decir en esta mañana que tenemos mucho mérito, pero para ser perdidos y ser echados al infierno. Ningún mérito hay para ir a Dios. Solo Jesucristo, el amado, nos salvó. Y dice que cuando Dios acepta al amado y la ofrenda que Él hizo, nosotros somos aceptos en Él. Dios acepta a Cristo y a los que están en Cristo. Lo dice el apóstol Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Debemos estar en Él, porque Dios aceptó a Cristo. Dios en Él nos hizo salvos. Además dice, nos escogió en Él. Nos escogió en Él. Versículos 7, por ejemplo, miren aquí lo que habla de la redención. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Partimos de una base pobre, muertos en delitos y pecados, convictos de que nuestro destino era ser puestos en el infierno. Pero aquí nos habla de algo maravilloso, que fuimos rescatados, que fuimos perdonados. Tenemos redención. Él nos compró a precio. Eso significa redención. Y dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos, habla de esto y le dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Las riquezas de su gracia, el regalo que no merecemos, es tan superior al pecado, tan superior, que lo ha deshecho, lo ha destruido y nos ha dado a nosotros libertad. Gracias al Señor. Versículo 11. En Él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahora vamos a ir ahí un poquito a esa parte.
En Él tuvimos herencia. Somos adoptados, somos herederos, somos redimidos, tenemos un nombre, nos ha llamado santos y fieles, tenemos un Padre celestial. ¿Necesitamos otra cosa? ¿Verdad que no? Pero hay más. Este capítulo es un deleite, es una fuente de información al cristiano y debemos pasar horas en él para elevar nuestro espíritu. Dice la palabra del Señor, versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, nosotros oímos la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La gran marca que tenemos no es el gran nombre. El cristiano se va a caracterizar por la humildad, básicamente por la humildad, por el servicio. Pero aquí dice claramente que nosotros tenemos un sello, una marca, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios nos ha marcado para poder desarrollar un ministerio, para poder mirar a las naciones. Una vez que salgamos de nuestras casas, hay que mirar las naciones. Hoy estamos orando por las naciones y el terreno se está preparando para que miles salgan a las naciones. Este es el poder del Evangelio, no puede estar encerrado, ¿verdad? Mire, quiero decirle algo. Oímos el Evangelio, creímos en él, versículo 13, y ahora viene algo que de parte de él tenemos. A modo de repaso, tenemos gracia y paz en ese saludo precioso, tenemos nombre, fuimos predestinados, fuimos adoptados, fuimos comprados por su sangre, la redención, fuimos perdonados, versículo 7. Ahora, habla en el versículo 6 de algo tremendamente importante. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El versículo 5. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El puro afecto de su voluntad. Cómo el querer se manifiesta, cómo el querer de Dios se ha hecho notorio en nosotros. Él demostró su afecto, su fraternidad con nosotros. Él y su voluntad se puso al servicio de nosotros. Y lo que viene me paralizó un poco, porque cuando nosotros lo vemos tan fríamente, no le prestamos tanta atención. Pero cuando sí fijamos nuestros ojos a los significados, tenemos que parar y decir, ¿cómo fue que Dios nos miró de esa manera? El puro afecto de su voluntad, versículo 5. El versículo 9. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Beneplácito es la aprobación o permiso. Dios se tomó permiso, se tomó la aprobación según el beneplácito de Él y nos adoptó, nos tomó en cuenta, hermanos. ¿No es esto maravilloso? El beneplácito de Dios. El versículo 9. Mire también el versículo 11. Asimismo, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Qué es un designio? Es un plan que se realiza para que se
lleven a cabo las acciones programadas. Cuando nosotros hacemos un designio, por decirlo de esta manera, designio de su voluntad, la de Dios, es la decisión o un plan que se realiza para que las acciones se vayan logrando. Lo que planeó Dios, lo que trazó Dios para nuestra vida, se está cumpliendo. Todavía oye la iglesia hablar de un nombre. Cada creyente es santo, es fiel, no por sus méritos, no porque sus papás le pusieron santo. Yo conozco una familia, la esposa se llama Santa, el esposo se llama Justo, pero esa es otra historia. No vamos a encontrar matrimonios espirituales de esa naturaleza, ¿verdad? Son nombres que nos ponemos. Pero mire, aquí nos puso el Señor nombres de santos y fieles. Santos y fieles. Quiere decir que cuando nosotros nos saludamos y nos deseamos paz y nos deseamos que sobreabunde la gracia, nos estamos deseando lo que Dios nos desea a nosotros, lo que Dios planeó para nosotros. Cuando nosotros somos y comprendemos que el ser adoptados por Dios como hijos no representa solo una herencia o un nombre, sino que representa ser parte de su familia, haber cautivado el corazón de Dios, no por nuestros méritos, repito, sino porque Él nos amó tanto que trazó un plan para cada uno de nosotros. Él trazó un plan según su designio, el designio de su voluntad. Para y piensa. Los versículos que siguen, dice que nos dio el Espíritu Santo, habiendo oído la palabra de verdad, dice el versículo 13, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No hay mejor esperanza que una promesa. Si alguien te dice, te prometo que voy a llegar, te prometo que voy a ir, no lo quedarás esperando, ¿verdad que sí? Sí. Tomamos la palabra de esa persona y el dicho de esa persona se convierte en mi esperanza. El Señor prometió. El Señor prometió. Y esa promesa no la dejó hueca, no la dejó vacía, sino que la selló con el Espíritu Santo. Una promesa en un documento, como antiguamente lo dejaban los griegos. En un documento lo sellaban para prometer que se iba a terminar de pagar. Yo te prometo que voy a cumplir con la deuda que adquiero en este momento. Lo firmo y lo sello. Por eso pone la ilustración el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo es para nosotros como un sello en la promesa de que Dios terminará la obra que comenzó en nosotros. Filipenses 1:6. Él hará la obra continua en nosotros. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia, la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es las arras de nuestra herencia. Esta palabra, como compromiso, se usa hoy en lo moderno del idioma griego para decir que es una alianza que el novio entrega a la novia, que la novia entrega al novio para una promesa, un compromiso
Esta palabra, arras, es un compromiso que Dios tiene contigo. Y lo tiene porque Él dice, nos va a dar una herencia. La herencia tenemos que esperarla hasta que todos seamos completos en la redención y poseamos esa herencia que fue adquirida por Dios. ¿Para qué? Para que seamos alabanza de su gloria. Cuando Cristo presente a la iglesia, va a presentar, según Efesios capítulo 5, una iglesia pura, sin mancha y sin arruga ni cosa que se le parezca. La va a presentar a Dios. Esa iglesia somos nosotros. Y la iglesia representa el compromiso de Dios hecho, por así decir, hecho carne y hueso. Nosotros somos la herencia. Esa posesión que tomó el Señor, que compró el Señor, somos de Él y se la va a presentar a Dios, y la promesa que tenemos nosotros es que el Señor cumpla. Y va a cumplir. Y va a cumplir de tal manera, cabalmente, todas estas cosas, porque nosotros hemos sido llamados hijos de Dios, adoptados por Él. Y un hijo que fue adoptado pasa a ser miembro de la familia de Dios con todas las responsabilidades, pero con todos los derechos. Antiguamente decíamos que, aquel dicho popular, hay hijos y hay entenados. El hijo es el que de los privilegios. El criado no los tenía tanto. Siempre había algo que reprocharle. Pero el Dios de amor dice que todos somos adoptados y seremos presentados a Dios. Y la iglesia, en el futuro que viene, la iglesia, tú y yo, ese futuro es glorioso. Es para alabanza de la gloria de Dios. Es un futuro del cual, para el cual el Señor está preparando ya el momento. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Pero nos resta esperar, y esa esperanza no nos avergüenza. Esa esperanza nos hace fuertes, esa esperanza nos dice que tal vez lo veamos pronto. Tal vez, o sin tal vez. Parece que las cosas están cada vez más cerca. Señor, la iglesia en el Apocalipsis hizo una oración, ven pronto. Y la iglesia repite, ven pronto. Ven pronto, Señor, a buscar a los tuyos. Es una ironía pensar que hay personas, y una tristeza a la vez, personas que creen que son hijos de Dios y solo han repetido una frase sin haberse arrepentido de sus pecados, sin haber entregado su corazón a Dios. Debes arrepentirte, debes entregar todo a Dios, debes venir al Señor y decirle, soy pecador, perdóname, y el Señor hará la obra para siempre. ¿Quieres ser parte de los santos y fieles? Debes convertirte al Señor, debes nacer de nuevo, y eso solo se logra por la fe, creyendo que Cristo tomó tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario, que Él resucitó al tercer día para nuestra justificación, que Él venció la muerte, que Él venció el pecado, que Él venció al mismo enemigo y que nos tiene a nosotros como objetivo y pronto vendrá a buscarnos. Sé parte de esa iglesia, entrégate al Señor, no postergues más tu decisión. Que Dios te bendiga.